Hola, ¿cómo les va? Bueno, este video es para mostrarles, contarles de qué se va a tratar el práctico y cuál va a ser la base que vamos a usar en la materia aprendizaje no supervisado, la última materia de las obligatorias, de las optativas. Y bueno, vamos a usar la base de datos de jugadores de fútbol, ¿sí?, del año 2019, FIFA 2019. La van a poder encontrar tanto en el GitHub como en esta página que está en la notebook también, cómo encontrarla. La base la bajan como data CSV. Y bueno, después lo que vamos a hacer al principio es hacer como un análisis exploratorio de la base. Ya vienen trabajando con eso también, y justamente en aprendizaje no supervisado es el fuerte hacer un análisis exploratorio de la base, porque uno a veces no tiene un objetivo marcado, y justamente la idea es tratar de ver si aparece algún patrón, si se muestran algunas características en común, o si se agrupan las observaciones o los datos con algún criterio, con alguna cercanía. Acá los datos que vamos a tener son sobre jugadores, ¿sí? Nuestras observaciones, nuestros datos a agrupar posiblemente o encontrar cercanías entre ellos o similitudes entre ellos son los jugadores. Después del preparado, de subir la base, podemos empezar como a ver de qué se trata la base. Vemos que tienen distintas características medidas a cada jugador, ¿sí? Los primeros que están son jugadores conocidos, entonces tenemos como alguna intuición al respecto, si bien habrá algunos que no se interesen mucho por el fútbol, pero todos sabemos quién es Lionel Messi, quién es Cristiano Ronaldo, y bueno, y a partir de ahí esta base tiene como mucha info de cada jugador, cuál es la nacionalidad, qué edad tiene, a qué club pertenece, ¿sí? Estos datos del 2019 ya van a ver que, bueno, Lionel Messi pertenecía a Barcelona, y bueno, después actualmente ya no, así que pues van a actualizar el análisis con otros datos que van a ser los datos de este año. Así que primero vamos a ver, tanto en la práctica como en la clase, vamos a ver esta base, y después para entregar el práctico, el entregable, va a ser con la base de este año, ¿sí? No esta que vamos a ver en clase, sino con la base de este año. Todo lo que veamos con esta base lo van a presentar utilizando la base de este año. Con alguna diferencia, porque la base no está con el mismo formato, ¿sí? Van a tener que adaptarse al cambio de formato, sobre todo justamente en las variables que vamos a utilizar para estudiar o para ver si hay agrupamientos entre los jugadores. Las bases, las características o variables que vamos a utilizar están en este sector, ¿sí? Son todas las que están acá. Tienen que ver con las habilidades de los jugadores, ¿sí? Son todas variables numéricas, y como están viendo, son todos números enteros, ¿sí? Son como score que se le miden a los jugadores, se calculan, y es un score que va entre 0 y 99, ¿sí? Son números enteros. Son discretas al final de cuentas, porque como les redondean de alguna forma un número entero, terminan siendo discretas, son números enteros, pero son variables numéricas, eso es importante, y todas van a tener estas variables el mismo rango de valores posible. Eso también es algo a considerar. Viendo la base, uno la va a ir preparando, además de ver análisis exploratorios, e ir preparando para poder trabajar justamente con estas
características o variables que vamos a utilizar para ver si dos jugadores tienen habilidades parecidas o no. Desde ese criterio vamos a investigar. Y después vamos a tratar de describir o entender los agrupamientos que se pueden llegar a formar ahí. Pero bueno, esta va a ser la base con la cual vamos a trabajar, y el análisis exploratorio va a ser muy útil para ponernos en perspectiva en dónde estamos. Por ejemplo, una característica después a considerar, a lo mejor que puede llegar a describir o a explicar el por qué algunos jugadores se agrupan de determinada forma, pero puede ser algo que pueda ayudar, puede ser, por ejemplo, la posición de los jugadores. No la vamos a utilizar para ver cómo se agrupan los jugadores, pero puede llegar a ser un criterio que explique el agrupamiento de los jugadores. Bien, esta va a ser entonces la base, y vamos a trabajar con la notebook Clustering 1. El clustering tiene que ver con agrupamiento. Entonces, primero vamos a hacer como un análisis exploratorio, o más bien intuitivo, de estos agrupamientos que pueden llegar a surgir, utilizando de a dos variables a la vez, de estas variables numéricas que vamos a considerar, que tienen que ver con las habilidades. Fíjense que acá consideré dos variables numéricas que tienen que ver con las habilidades y que tienen valores entre 0 y 100, ¿sí? Y acá también entre 0 y 100, y acá se ubican los jugadores. Entonces, ir entendiendo que cada uno de estos puntos es un jugador y se ubica en este espacio bidimensional de acuerdo a qué valor de estas dos habilidades tiene ese jugador. Y después, bueno, se van a agrupar de acuerdo si tienen cantidades parecidas en esas variables. Como podemos visualizar de a dos variables a la vez, en principio, podemos agregar una tercera variable usando colores. En este caso, por ejemplo, los colores que se usaron para discriminar tienen que ver con si el jugador es un crack o no, digamos. Entonces vemos que estos puntos amarillos, por ahí no se ven muy bien, tienen que ver con si el jugador es un crack. Esto utilizando la librería Matplotlib, bastante liviana, es sencilla, pero nos vamos a usar mejor la librería Plotly, que es bastante interactiva. Entonces nos va a permitir ir recorriendo los puntos en el plano e ir identificando cada jugador o a qué club pertenecen. ¿Sí? Acá podemos agregarle los nombres de los jugadores e interactuar, podemos ampliar la gráfica, hacer zoom en algunos lugares. Es bastante interactivo, un poco pesado, pero es interactivo. Lo podemos correr a esta notebook tranquilamente en Colab, ¿sí? De esta forma, o también podemos usarla y correr en Jupyter Notebook, así que lo que le quede más cómodo a ustedes trabajar, la notebook está preparada para las dos cosas. La notebook de Clustering 2, ¿sí? Va a tener la misma base que esta, pero ya vamos a usar técnicas de agrupamiento como K-medias o min-shift, que lo vamos a ver en el teórico del sábado. Así que entonces la notebook que dice 1 la vamos a trabajar el viernes, y la notebook que dice 2 la vamos a trabajar el sábado. Tanto lo vamos a ver en el teórico como lo vamos a trabajar en el práctico, y ustedes trabajar en un grupo. Bueno, creo que con eso les he presentado la base con la cual vamos a trabajar, y vamos a trabajar estos dos aspectos, la parte visual o intuitiva de cómo se agrupan, si están cerca o no, de a dos dimensiones, que es lo que ahí podemos graficar de a dos, pero después cuando utilicemos técnicas, vamos a incorporar esta noción de agrupamiento y de cercanía, ya utilizando todas las variables juntas, y eso sería un espacio de dimensión 34, porque son 34 variables numéricas que vamos a considerar para los agrupamientos. Entonces, eso ya no lo podemos visualizar,
con estos gráficos, pero podemos utilizar medidas que nos orienten para entender qué está pasando o cómo se agruparon los jugadores, por ejemplo, en este caso. ¿Bien? Bueno, nos vemos en clase. Un saludo.